Es momento de hablar de ciencias como cada miércoles y ya está con nosotros Gabriel León, doctor en biología molecular y comunicador científico. Lo van a comenzar a ver. El tema de hoy, un descubrimiento que podría cambiar la forma en que se trata el cáncer y es un anticuerpo MCLA-158. Hay que traducir esto, evidentemente, y hay que conversar porque es muy, muy importante. Si usted lo googlea solamente con el número que le di, comienza a aparecer una cantidad de historias y de noticias que vale la pena repasar. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oiga, lo primero, tradúzcame qué es esto. Es un descubrimiento extraordinario por tres razones. A ver. En primer lugar, este estudio fue publicado el día lunes en la revista Nature Cancer y cuenta justamente la historia del descubrimiento de este anticuerpo. Hemos escuchado hablar de anticuerpos durante la pandemia. Son moléculas que produce nuestro sistema inmune y que son muy buenas reconociendo proteínas en la superficie, por ejemplo, de virus o bacterias. Y cuando se unen, por ejemplo, a una bacteria, reconociendo específicamente una característica de la bacteria, lo marcan para su destrucción. Este anticuerpo es distinto, no es producido por el cuerpo, sino que es un anticuerpo sintético. Ya. Y además es un anticuerpo bien especial porque no reconoce una cosa, sino que reconoce dos cosas. Es un anticuerpo biespecífico. ¿Qué cosas reconoce? Reconoce dos proteínas que se encuentran presentes de manera específica en células que inician el tumor, ¿ya? En este caso en particular, la publicación se refiere a células cancerosas que están involucradas en el cáncer colorectal. Y este anticuerpo, que es biespecífico, reconoce una proteína que es específica para la sobrevivencia de estas células y reconoce en paralelo otra proteína que marca específicamente a las células progenitoras del tumor, las que dan origen al tumor. Y por lo tanto se convierte en una suerte de arma teledirigida contra estas células cancerosas. ¿Y detiene el avance? ¿Es así Bueno, de...? El primer componente, como te decía, es el anticuerpo. El segundo tiene que ver con lo que tú dices. Ya. Este anticuerpo se probó en un ensayo preclínico. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay seres humanos involucrados todavía. Es en células en cultivo y en animales de laboratorio. Y efectivamente, cuando en esos animales de laboratorio, en ratones, se implantan células tumorales de seres humanos y se tratan con el anticuerpo, efectivamente se retrasa la metástasis y se detiene el crecimiento del tumor, lo que es una muy buena noticia. Es ¿ya? tremendo. O sea, a una persona que tiene cáncer, que se le da esta noticia, yo me imagino Ahora, que se le abren la posibilidad. Sí, y por eso mismo hay que ser muy cuidadoso, particularmente con los plazos. Ya. Estamos en la fase preclínica y por lo tanto lo que viene ahora es la fase clínica, es decir, pasar a un ensayo con seres humanos. Lo interesante es que este mismo anticuerpo ya se usó en otro tipo de cáncer, en cáncer de cuello y cabeza, en un ensayo clínico pequeño con 10 pacientes y ha tenido muy buenos resultados, así que el panorama es prometedor. Sí, y así también se lee en las crónicas internacionales. Tenemos para nuestros televidentes, y Gabriel, tú ayúdanos a entender lo siguiente. Acá, nuevamente, mucho número, mucho dibujo, mucho que tenemos que explicar. ¿Qué es lo que significa básicamente esto? Porque hablamos también, tenemos un invitado de alguna manera, y es este. Este es el protagonista. Ya. Este es el anticuerpo biespecífico, esta es la estructura molecular de este anticuerpo, y tiene dos componentes. Se llama biespecífico porque reconoce dos cosas distintas. Lo explicaba, claro. A la izquierda, la porción que reconoce al receptor del factor de crecimiento epidermal, en inglés. ¿Ok? Esa proteína es fundamental para que las células se dividan. Y cuando el anticuerpo se une a esa proteína, las células mueren. ¿Ya? Ese es como el asesino. Y a la derecha tenemos la otra porción, que es LGR5, que reconoce una proteína específica de las células progenitoras de los tumores. Son las células madre que se encuentran, por ejemplo, en el intestino. Y esas células, cuando se vuelven locas y se empiezan a dividir mucho, son las que forman el tumor. Y por lo tanto, esa es la mira láser. Esa es la porción del anticuerpo que le da la especificidad y esa es la porción del anticuerpo que mata a la célula. Y ese anticuerpo, cuando se le da a las personas de manera intravenosa, puede reconocer al tumor y eventualmente eliminarlo. Es una noticia espectacular. El tercer componente interesante es la forma en que se identificó, usando algo que se llama organoides. Son muestras de pacientes que crecen en el laboratorio recapitulando las características del tumor, en este caso de intestino. Y ahí se probó y se identificó este anticuerpo que después fue probado en ratones. Así que es una muy buena noticia que va a generar además toda una metodología nueva para producir este tipo de anticuerpos biespecíficos. Y ahora viene la fase clínica que va a tomar probablemente algunos años. En televisión los tiempos son mucho más cortos que las investigaciones científicas. Sí. Yo leía que son 15 años para llegar a esto por lo menos. Sí. Solo al cierre, lo que tiene que esperar, por ejemplo, un paciente que tiene cáncer, digamos. Tú hablabas que ahora pasan a la siguiente etapa de probarlo con personas.
¿cuánto tiempo podría haber, en el caso que todo saliera bien, Sí. para que estuviera a disposición de esas personas? Estamos Al cierre. hablando de años. Ya. Estamos hablando de años, pero es una muy buena noticia porque es otro elemento importante en el arsenal que tenemos actualmente para luchar contra el cáncer. Gabriel, un gusto muy grande, buena noticia, se avanza. Se avanza. Y se avanza bien. Qué Exacto. bueno. Muy buenas noches. Buenas noches, que estén bien.